Bueno, es muy corto lo que quiero decir. Primero que nada, muchísimas gracias a quienes están aquí presencialmente y a quienes están también a través del Zoom y a quienes van a ver esto después que esté en la plataforma de Bienvenido Venezolano grabado. Comienzo por agradecer precisamente a Bienvenido Venezolano, a la Universidad Rafael Belloso Chacín, que está fundada precisamente por Rafael Belloso Chacín, y al rector, al actual rector de la universidad, Oscar Belloso Medina, quienes, como siempre, nos han cedido y nos han dado todo el apoyo para que podamos hacer esto. Así que a nombre de Acento News, gente del petróleo y Una Petrol, nuestro agradecimiento por hacer posible esto. Claro, obviamente es imprescindible decir que este acto se hace porque dos personas hicieron un gran trabajo, Eddie Ramírez y Beatriz García. A raíz de ese trabajo, que es este libro, el cual fue con mucha paciencia coordinado, vamos a decirlo así, llevado adelante por nuestro amigo Eduardo Orozco, que también está hoy acá presente, lo hace posible que yo quiero decir dos cosas nada más sobre el libro. Ya habrá espacio para que Eddie, Beatriz y el padrino y otros comentaristas pues, puedan hablar sobre el libro. Yo tuve la oportunidad de leerlo ya y solamente quiero hacer una reflexión. Realmente durante estos últimos 23 años, ya para 24, el régimen Chávez Maduro se han encargado por diseño de borrar la historia, de acabar con la historia del país, de cambiar la historia del país. Y eso tiene un sentido que es acabar con la Venezuela decente, con los principios de los venezolanos, con lo que tiene que ser el sentir social de los venezolanos, de los ciudadanos. Cambiar la historia en muchos sentidos, como ya ustedes lo pudieron haber visto, la historia de Venezuela desde su inicio, pero también la historia contemporánea. Pocos venezolanos, creo que de esto que yo le decía a Eddie, no sé si el calificativo es correcto, pero jóvenes adultos, que podríamos clasificar entre los jóvenes entre los 30 y 40 años, probablemente tampoco tengan una idea muy clara de lo que ocurrió desde el año 99, cuando asume Hugo Chávez al poder, el 2 de febrero precisamente, y lo que ocurrió después con la destrucción del petróleo de Venezuela. Por supuesto, que muchos de los liderazgos jóvenes que hoy tenemos en Venezuela y que están al frente del liderazgo político de Venezuela, en muchos de los casos, jóvenes que tienen 20, 30 años, pues tampoco tienen una idea clara de lo que ocurrió. Y muchos de los que trabajan en la industria petrolera, hoy en día, tampoco lo tienen. Jóvenes profesionales graduados en las universidades venezolanas, igual que nosotros, en la mayoría de los casos, que tampoco recuerdan, que tampoco saben, porque la historia ha sido borrada. Eddie me comentaba, y con tal certeza, desde el 2016. Eso es una alerta de un niño secuestrado. Eso no estaba en el libreto. Así que bueno, pero es así, siempre sale. Bien, Eddie me comentaba que desde el año 2016 pues no hay ni siquiera la historia que ellos escriben, ni siquiera la escriben sobre las mentiras que cuentan. Entonces, yo reflexionando sobre esto, yo creo que aquí hay un testimonio escrito importante, pero esto, si tomamos en cuenta cuál es la velocidad del mundo de hoy, cómo son los jóvenes de hoy y cómo muchos de nosotros tampoco tenemos el espacio o hemos perdido el hábito de leer, quizás muchos no lo vayan a leer. Van a tener el libro, lo van a ojear y ahí se va a quedar como una buena referencia y punto. Yo creo que estamos obligados a hacer algo más. Y lo que yo quisiera dejar como adelanto, lo que yo me propondría es que nosotros tomáramos algunos fragmentos de este libro, los convirtiéramos en pequeños videos, de esos que hay en TikTok, es que se llama la cosa, ¿no? O en Instagram. O hacemos una serie de Netflix. O hacemos una serie de Netflix, ¿ok? Pero yo creo que es muy importante y tienen que ser eventos cortos. Mi gran amigo Alexio Ortiz, que también está por aquí presente, siempre me dice que hay que hacerlo todo muy corto. Los artículos no pueden ser más de ¿cuánto? De 1500 palabras, cuando mucho. 300 palabras, yo 1500 que bueno. O sea, es casi como imposible para personas como yo hacerlo así. Pero eso es lo que hoy en día está en la dinámica. Así que yo creo que este es un gran libro. De verdad, como dije, tuve la oportunidad de leerlo.
Yo creo que fue perfectamente coordinado, dividido por años. Hay una secuencia cronológica importante, hay testimoniales de muchos compañeros. Tuve la oportunidad, el privilegio, pues, de que Eddie me invitara a dar algún testimonial y lo hicimos. Algunos de quienes dieron los testimoniales están hoy aquí presentes y también tendrán oportunidad de expresarse, testigo de ser. Creo que vale la pena que le demos, además de la debida difusión como texto escrito, que pensemos en qué forma nosotros podemos hacerle llegar esto a los jóvenes. Y voy a concluir con una reflexión que me vino desde hace unas 2 o 3 semanas, que presentamos aquí justamente en Urbe, en la Universidad Rafael Orgullo Chacín, un cineforo que estaba relacionado con un documental de Carlos Oteiza que se llama CAP 2 Intentos, y donde definitivamente la materia petrolera juega un papel muy importante. Y lo que quiero resaltar es que nosotros invitamos, Alexis la contactó, a una joven que tiene 22 años, que definitivamente no tenía la más mínima idea de lo que esto era. Le hicimos llegar la forma de ver el video, ella vio el video y se puso aquí al frente. Y dio unas reflexiones realmente interesantes sobre lo que era el video y lo que el video le había transmitido a ella. Si no hacemos eso, si no contactamos a los jóvenes, si no contactamos a los adultos, ¿cómo se dice? Adultos jóvenes, hasta los 40 años, nosotros no vamos a estar haciendo realmente el trabajo que debemos hacer. Así que yo creo que a la vez que saludo, felicito y me siento tremendamente complacido de que este libro haya salido, de que Eddie y Beatriz hayan hecho un gran esfuerzo acompañado del amigo Eduardo Orozco. También quiero decirles a todos ustedes, convocarlos a todos a que pensemos cómo haremos para difundir esto de la mejor manera posible. Y ya como ya Francia me está mirando con malos ojos, entonces voy a cortar esto, porque los que no conocen a Francia no saben lo peligrosa que es. Yo voy a dejar a Eduardo Orozco y a Francia Galea, que van a hacer lo que para ustedes van a hacer de aquí en adelante, gracias a Dios, para todos ustedes, digamos, los maestros de ceremonia de este evento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Horacio Medina, que usted no autorizado de verdad para hacer esta introducción general a la gente. Realmente para nosotros un privilegio, para mí un privilegio. Cuando me contactó Eddie para un libro, no solamente como editor, sino que me involucré realmente en todo el texto del libro y lo he recomendado como debe ser. Ya Horacio nos ha recomendado una tarea importante que precisamente es no olvidar, está prohibido no recordar esta gesta venezolana histórica de alcance mundial, sin duda, en la política contemporánea. Así que es un gran privilegio. Yo no dejo de recordar, cuando a veces que tengo esta oportunidad, de un libro creo que algunos de ustedes me lo han oído decir en algún momento, el libro de Ray Bradbury, que es Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, ¿qué es eso? 451 es la temperatura en que arde el papel. Se trata de una sociedad que perseguía los libros y las víctimas de esta persecución se reunían en secreto cada año para contarse los libros que recordaban. ¿Usted se imagina ese esfuerzo? Es un poco. No tenemos que recordarlo de memoria, que todavía tenemos algunos mecanismos para tener el libro y para distribuirlo, pero es un poco la tarea, ¿verdad?, que nos corresponde. Es un privilegio, pues, estar acá y anunciar además precisamente las voces, los testimonios de protagonistas importantísimos de esta lucha, de estos 20 años de lucha, que, bueno, que marcó para siempre la historia de América Latina y la historia de las calles de Venezuela. Así que a partir de este momento, vamos a, con ayuda de estos videos, vamos a escuchar a un conjunto de venezolanos que dejaron también un testimonio importantísimo en la práctica, en la vida diaria, en las calles de Caracas, y con sus voces aquí los tenemos. Buenas tardes tengan todos. Para mí es un honor tener la oportunidad de expresar ante ustedes un poquito de mi vivencia en la industria y mis comentarios con relación al libro
por el 20 aniversario de Gente de Petróleo. A los que no me conocen, mi nombre es Mary de los Ángeles Rivero. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela como ingeniero mecánico y comencé a trabajar en la industria en 1982 en la gerencia de mantenimiento. En mi vivencia, en el ingreso a las instalaciones de la refinería, fue un poco incómodo para algunos de los trabajadores por sentir que las mujeres estábamos invadiendo su espacio que era netamente masculino. Fue una experiencia llena de retos, de las pruebas vividas en el ambiente de trabajo, justamente por ser mujer, en un mundo exclusivamente de caballeros. Una anécdota que les puedo contar es que cuando yo llegué a la planta, lo primero es que los trabajadores nos utilizaban el vestidor para cambiarse de ropa una vez terminada la jornada laboral. Aunado a todo lo expresado, en la actualidad estamos celebrando la elaboración del libro por los 20 años transcurridos desde la creación de Gente de Petróleo, lo cual me parece muy importante por ser contado con los que vivimos toda la transición, desde antes y después del paro cívico nacional, diciembre de 2002. Debemos concluir que la intención es mostrar a los venezolanos lo que sucedió en la industria petrolera nacional, cómo era la industria antes, el saqueo a la que fue sometida y la posterior destrucción. Muchas gracias. Hay muchas razones para celebrar el bautizo del libro 20 años de lucha por la meritocracia y la democracia. La primera, que constituye un invalorable aporte para analizar hoy y siempre esta larga lucha que a mucha honra y como forma de vida los petroleros democráticos hemos sostenido por el rescate de nuestra industria petrolera y por el restablecimiento de la democracia venezolana. La segunda razón es que la obra está escrita por dos protagonistas de primera línea en esta gesta. Algo así como si Homero hubiera estado en Troya o que el Libertador hubiera escrito sus memorias. Sus autores, Beatriz García, insigne luchadora que hoy conduce con éxito la compleja responsabilidad de dirigir Gente del Petróleo, y Eddie Ramírez, sin muchas palabras, un emblema en esta lucha por Venezuela. Gracias Beatriz, gracias Eddie, por este maravilloso libro y por el modelaje de vida que han llevado. Gracias Horacio y gracias a todos los organizadores por promover este bautizo que le da un merecido toque internacional a este escrito. Desde aquí alzamos una copa de cristal para brindar por estos 20 años que seguro servirán de plataforma para el futuro de Venezuela. Querido Horacio, gracias por permitirme la oportunidad de expresarle a mis amados y admirados Beatriz y Eddie mi infinito agradecimiento por mantener viva la misión de nuestra Gente del Petróleo durante 20 años, a través de innumerables artículos, entrevistas, seminarios, webinars y libros. Este último libro es sin duda un excelente documento sobre nuestra historia por la lucha de la meritocracia y la democracia en Venezuela. Mi esperanza de que nuestra amada Venezuela sea libre sigue vigente hoy como nunca. Gracias Beatriz, gracias Eddie y gracias a sus familias por acompañarlos en estas luchas. Y gracias y muchas gracias a todos y cada uno de mis compañeros de Gente Petróleo y UNAPetrol. Un abrazo a todos. Queridos amigos, para mí es un placer y un honor dirigirme a ustedes en esta oportunidad con motivo del bautizo del libro que escribieron Eddie Ramírez y Beatriz García, grandes amigos, con motivo de los 20 años de la fundación de Gente Petróleo y de UNAPetrol. Ahí reflejan la vivencia de todos nosotros durante esos 20 años, vivencias que hoy en día representan el pasado. Y sin embargo, lo que hago el llamado es a que todos hemos diseñado un futuro, lo hemos soñado y hemos trabajado mucho, como el Plan País que se desarrolló. Entonces, para poder hacerlo realidad, tenemos que en el presente seguir enfocados trabajando para que ese futuro sea factible. Un futuro también que tenga una sociedad que no perdone a los corruptos, una sociedad llena de ciudadanos que hagan valer sus derechos y hagan obedecer los deberes que tenemos todos también.
Aprovecho esta oportunidad entonces también para reconocer y recordar a nuestro querido Francisco Javier Larrañaga, quien fue un hombre que aportó mucho siempre a la causa de Gente Petróleo. Gracias a él se hicieron trabajos como el Plan País y tantos otros más que hemos seguido haciendo con el aporte de unos muy pocos a esta gestión. Entonces los invito a todos los que puedan que colaboren con Gente Petróleo y Unapetrol para poder seguir adelante con tan buenos trabajos que hemos hecho como sociedad. Bueno, felicitaciones de nuevo y un gran abrazo para todos. Quiero iniciar con un saludo cálido y lleno de agradecimiento a Beatriz y a Eddie por su labor dedicada y comprometida con nuestras asociaciones, Gente del Petróleo, Unapetrol y con nuestra querida Venezuela, que ha permitido materializar este libro como una evidencia importante para todos los venezolanos y el mundo en general. Este libro nos muestra hechos y afirmaciones de 20 años de nuestra historia, documentados sobre la defensa de la meritocracia institucional de PDVSA y la libertad y la democracia de Venezuela, que fue emprendida por un grupo de trabajadores petroleros. A través de esta deriva histórica se nos brinda, desde mi interpretación, no solo los hechos relevantes de esta historia, sino también un mensaje movilizador a la acción para la sociedad civil y las nuevas generaciones, que está centrado en los derechos fundamentales de libertad y democracia, donde existe la oportunidad para construir el país que queremos con un compromiso férreo, movilizándolas a la acción e integración de una sociedad civil de manera persistente y convencidos de construir desde el presente el futuro y legado que queremos para nuestras próximas generaciones y nuestro país. Gracias nuevamente, Beatriz, Eddie y todos los compañeros petroleros, actores claves de esta historia, que siguen trabajando por Venezuela para hacer realidad una Venezuela posible y en democracia. Reciban todos un gran abrazo. Buenas tardes, compañeros y amigos de la Gente del Petróleo y Unapetrol. Un saludo de la Ciudad de México. En esta oportunidad quise unirme para felicitar y agradecer a Beatriz García y a Eddie Ramírez por plasmar en este libro la realidad de más de 20 años de lucha. Mi querido Eddie, a pesar de las distancias, recibe un caluroso abrazo. Y como verás, en las pocas cosas que uno se trae como migrante, una de las prioridades era traer mi bandera de Gente de Petróleo. Tú sabes la historia, como muchos de nuestros compañeros. Se les quiere y reciba un caluroso abrazo. Seguimos en la lucha. Hola queridos amigos de Gente del Petróleo de Unapetrol, de verdad que les quiero hacer llegar a través de este video un abrazo fraterno y emocionado por estar utilizando este medio para poder contactarme con ustedes y además aprovechar para celebrar el lanzamiento de un libro magistral escrito por Eddie y por Beatriz, 20 años de lucha por la meritocracia y la democracia. Gracias Eddie, gracias Beatriz por hacer referencia a un hecho que estoy seguro marcará la historia de este país, haciendo referencia no solamente a quienes de alguna manera tuvimos una participación y de los cuales se recoge el testimonio en este libro, sino también de muchísimos otros compañeros y hermanos de la gente de la PDVSA Azul, de la PDVSA que añoramos, que ansiamos y que algún día volveremos a tener. Gracias por rendir ese tributo a los que también ya no están y que también contribuyeron con su lucha y con su entrega sin descanso. Muchísimas gracias, reciban de verdad un abrazo fraterno y de nuevo mis cordiales saludos. Un abrazo. Queridos Eddie y Beatriz, quiero enviarles un sincero mensaje de felicitación debido pues a la aparición de este nuevo libro sobre la gente del petróleo. Es una obra que se sumará pues ya al trabajo perseverante y sistemático que ustedes han estado llevando a cabo durante los últimos años para documentar lo que ha sido la verdadera saga de la gente del petróleo, tanto en sus años de servicio a PDVSA como en sus años de diáspora y de privación de sus derechos más elementales y más necesarios. Un gran abrazo para ustedes y bueno, sigan
Adelante con su excelente trabajo. Hasta luego. A mi estimado amigo Beatriz García y Eddie Ramírez, quiero desde la distancia mandarles un gran abrazo y mi mayor deseo de éxito en la presentación de su libro La lucha, los 20 años de lucha por la meritocracia y la democracia, que nadie mejor que Eddie y Beatriz, testigos fieles de esta lucha, testigos, digamos, referentes morales de esta lucha, pudieran darnos con este regalo que nos están haciendo, de esta recopilación y esta remembranza de este libro. Un fuerte abrazo, Eddie, un fuerte abrazo, Beatriz, y muchas gracias por este esfuerzo. Buenas tardes otra vez. Me corresponde invitar a algunos compañeros quienes dieron testimonio por este libro y comienzo por mi compañero Juan Luis. Adelante, por favor. Bueno, a mí me dijeron que tenía así como media hora, pero que lo tenía que reducir a 2 minutos y que me quitaban 30 segundos. Realmente es un honor. Primero es un honor haber leído el libro de Eddie y de Beatriz. Fue un honor que me hayan solicitado mi testimonio. Fue bastante breve, pero lo quise también mucho a decir que era preferible leer las palabras. Tengo que admitirlo, un libro que sí lo leí desde el principio que salió y que lo encontré como algo que despertó un lindo sentimiento. El primer sentimiento fue recordar aquellos días cuando comenzamos esta lucha, que comenzó un poquitico antes, en el año 2001, tanto para los ciudadanos con mis hijos no se meta, pero para los que éramos de PDVSA, con los atropellos que se pretendieron hacer a PDVSA, y donde vimos una demostración de cómo se podían hacer las cosas cívicamente. Lamentablemente caímos eso fue un poquitico que caer un poquitico en manos de un el que está del otro lado, me llamando así, que no entiende de civismo ni de decencia. Pero fue recordar esos días, todo lo que sucedió, le mencionaba cosas que yo no puedo mencionar en mi contribución, ni verbalmente con nadie, me lo reservo, pero son cosas que uno vivió. Fueron momentos bastante difíciles y tristes cuando tuve que salir de Venezuela. Y es una lucha que nunca se pierde, porque sé que ganamos mucho y hay mucho por hacer. La idea de Horacio me parece muy esencial y fundamental, porque es la única forma, y el ejemplo que me dio de la persona esta, la muchacha que ellos trajeron aquí, dio una síntesis. Ese es un grupo de edad que realmente no está informada y no sabe lo que sucedió, y a nosotros nos corresponde de una forma que le llegue a ellos, porque honestamente los muchachos hoy en día no leen esto. Yo lo sé por experiencia, conociendo la comunicación. Ellos se van a cosas que sean muy breves. ¿Cuántas palabras? 300, yo creo que 300 palabras es demasiado. Hay que buscar. Y la idea de Horacio me parece fundamental, excelente, y voy a tratar de ver cómo hago para contribuir con eso. Por último, obvio, mis más sinceras felicitaciones tanto a Beatriz como a él. El trabajo que hicieron fue excelente. La integración en ese documento y lo que se recoge es un testimonio importante y quedó muy bien recuperado para la historia. De nuevo, felicitaciones, muchas gracias y un abrazo para todos. Saludos allá a los que están viendo. Gracias, Juan Luis. Tenemos otro invitado aquí.
que es el señor Rogelio, quien también dio un testimonio para este excelente libro. Por favor. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones primero a Ede y a Beatriz, por supuesto, por el libro y por haberme invitado a escribir inicialmente 2 cuartillas, pero se quedó en 300 palabras, ¿no? Y no sé cuánta conversación hizo Ede posteriormente. La verdad es que escribir sobre lo que nos pasó a nosotros, la lista mía era larga, muy larga, de cosas que nos pasaron. Escribí con la ayuda de mi esposa, que me hizo ayuda de memoria para poder recordar tantos eventos y ponerlos en una cuartilla. Pero bueno, pusimos lo que creímos más importante. Así que vamos a seguir adelante, como lo hemos hecho. Tenemos más de 20 años aquí tratando de salir adelante y creo que lo hemos logrado en sus diferentes etapas, por supuesto. Gracias, Eddie, gracias, Beatriz, y felicitaciones. Gracias, Rogelio. Por favor, Eduardo. Gracias, Ángel. A ver, corresponde a mí otro honor, ¿verdad? Que estamos muy satisfechos por este evento y por la participación de todos ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque me corresponde presentar a una colega periodista que es Beatriz García, coautora de 20 años de lucha por la meritocracia y la democracia. Beatriz García Armas es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Comunicación Organizacional en la Universidad Católica Andrés Bello, fue jefe de división del Departamento de Comunicaciones del INSE, directora de Relaciones Públicas de la Gobernación del Estado de Bolívar. Actualmente es la coordinadora nacional de la Asociación Civil Gente del Petróleo. Distinciones que ha recibido de todo tipo por su infatigable lucha, por su personalidad, por la participación siempre desinteresada en tantos eventos. Así que dejo con ustedes el testimonio de Beatriz García. Un saludo a todos los que han acudido a esta presentación de 20 años de lucha por la meritocracia y la democracia. En nombre de Gente del Petróleo y UNAPETROL, agradezco su presencia en este acto que para nosotros reviste mucha significación. Igualmente mi agradecimiento a todos los que colaboraron para hacerlo posible, en especial a Horacio Medina por su organización, a Eduardo Orozco por su apoyo y a nuestro insigne presentador Vladimir Muñeca, quien ha sido un aliado permanente de Gente del Petróleo. 20 años de lucha por la meritocracia y la democracia constituye un recuento de los acontecimientos más importantes que han marcado al país durante este periodo y la vinculación de los petroleros con este acontecer. Una reflexión sobre los hechos que durante las 2 últimas décadas determinaron la historia petrolera de Venezuela. Igualmente contiene testimonios que describen no solo la acción de las primeras luchas, sino también el sentimiento que prevalecía en esos momentos. En estas páginas discurren la pasión, el entusiasmo, el orgullo de formar parte de los defensores de la democracia en Venezuela, tarea que no ha culminado. Reseñamos documentos, comunicados, asambleas, reuniones, fotografías que recogen la mayor parte de los hechos durante esta etapa, para contribuir con el rescate de la democracia y con la industria petrolera nacional. Podríamos decir que este texto constituye una exposición de nuestra historia reciente y por su contenido se traduce en una lectura obligada para quienes quieran conocer la lucha de los trabajadores petroleros. Considero que es un testimonio para las nuevas generaciones, donde se muestra como un número importante de venezolanos sacrificaron su bienestar para defender las libertades y la democracia en Venezuela. Porque los principios y valores hay que predicarlos, pero sobre todo practicarlos y defenderlos. Escribirlo junto a Eddie fue revivir momentos muy difíciles, a veces dolorosos, pero también de mucha satisfacción, porque al narrarlos reflejamos el espíritu de gran compañerismo que
sustenta esta asociación. Aún conservamos esas amistades dispersas por el mundo, nos comunicamos y compartimos ese sentimiento de solidaridad que nos une y fortalece para continuar. Se lo dedicamos a sus protagonistas, miles de compañeros que trabajaron en Petróleos de Venezuela, sus filiales y empresas mixtas, y que forman parte de los 23.000 despedidos. Muchos no están con nosotros, están en otro plano, y con ellos tenemos un gran compromiso. Quisiera destacar en estos momentos 2 proyectos que realizamos. El primero de ellos es el Plan Táctico de Emergencia, donde trabajamos junto a UNAPETROL y a otras organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, aproximadamente 150 profesionales, con el fin de presentarle al liderazgo político una hoja de ruta para actuar en el momento del cambio político, para el rescate de PDVSA, Pequibén y sus filiales, generar victorias tempranas y las condiciones esenciales que permitan avanzar hacia su transformación en una nueva industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional, con la participación del sector privado tanto nacional como extranjero. Es un plan orientado a estabilizar las funciones críticas, propiciar un clima laboral armonioso, atender al mercado interno de combustibles, gas natural, gas metano y LP, así como fertilizantes y productos industriales. Asimismo, reactivar la producción con el apoyo de empresas mixtas, licencias de gas y empresas de servicio. El otro proyecto que desarrollamos junto a UNAPETROL, en la persona de Antonio Méndez y nuestros comprometidos abogados Gustavo Vaz, Carlos Enrique y Alejandro Reyes Zumeta, además de la asesoría de otros eminentes profesionales del derecho, fue el proyecto de ley Reconocimiento de los Derechos Humanos conculcado a los trabajadores petroleros de Venezuela, sus empresas filiales y subsidiarias, despedidos por razones políticas desde diciembre de 2002 hasta junio de 2003. El mismo se encuentra en la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de 2015, en espera del cambio político para su discusión y aprobación. Disculpen que ahora vaya al plano personal. Yo soy una periodista asimilada por la ingeniería. Desarrollarme en un mundo preponderantemente masculino no ha sido fácil, pero sí satisfactorio. He aprendido muchísimo y me siento muy orgullosa de coordinar gente del petróleo. Soy fundadora de esta asociación civil junto a Juan Fernández, Eddie Ramírez, María de Oteiza y muchos compañeros. Se creó con el propósito de establecer un vínculo con la sociedad civil, defender la meritocracia primero dentro de PDVSA y después fuera de ella, rechazar su politización, poner al servicio del país el conocimiento de sus agremiados, así como defender los valores democráticos. Tengo con muchos de ustedes, y como dice mi nieto Diana, el corazón regado por el mundo, con hijos, nietos, sobrinos y primos y amigos abriéndose camino en otros países. Y como digo en el libro, en mi testimonio, mantengo la esperanza de que lograremos salir de esta etapa tan negativa. Y continúo aquí, como dice Valentina Quintero, centrada en Venezuela, junto a un grupo de amigos que me acompañan en esta gestión y son delegados en Maracaibo, Cabimas y Lagunillas en el estado Zulia, en Mérida, en Barinas, en Punto Fijo, estado Falcón, en Lara, en Carabobo, en el norte de Anzoátegui, El Tigre y Anaco, en Bolívar, en los Altos Miradinos y en el área metropolitana de Caracas, con quienes formo equipo para desarrollar nuestras actividades a nivel nacional y mantener viva nuestra asociación. Para finalizar, los invito a comprar el libro a través de Amazon, ya sea en físico o digital. Los fondos que se perciban por su venta irán para gente del petróleo. Muchas gracias por estar aquí. Este mensaje se los envió desde nuestra querida Caracas, rodeada por este ambiente, cerquita de la plaza de la meritocracia. Atrás tengo el tubo negro y bueno, nuevamente gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y como yo tengo que presentar a las personas que quieren dar un testimonio que están mencionadas en el libro, aquí llegó una persona muy querida de nosotros que se llama Lisette Berens.
Y por favor, Luisen, ven a acompañarnos, a decir unas palabritas, después que nos acompañó tantas horas allá en Venezuela. Hola, ¿cómo están todos? Veo muchas aquí conocidas. Mi nombre es Lice Pérez. Nosotros tenemos una ONG, Vigilantes de la Democracia se llamaba. Nos decían las mujeres de morado. Muchos de ya sabrán quiénes somos. Horacio, hola. Me encanta verte. Mira, aquí ya tu esposa, me encantan. Y bueno, nosotros hacíamos muchísimas cosas todos con gente de petróleo. Era vigilante gente de petróleo. Vigilantes de la Democracia hacía sus reuniones clandestinas en mi casa. Pero bueno, no nos salimos para todo. Voy a contar una anécdota nada más, que es la que más tengo presente ahorita. Cuando fuimos al comando ese que queda en Paraíso, que yo no me acuerdo ya cómo se llama, y fuimos allí y fuimos con él y vigilante. Era más que todo una... Eso. Que tengo una memoria buenísima y ya yo no la tengo tanto. No sé si será porque él es mayor que yo. Bueno, entonces llegamos allí con el escrito este de la Constitución del artículo donde dice que también los militares son responsables de sus actos, ¿no? Aunque estén recibiendo órdenes superiores. Me fui con ese artículo, lo repartimos entre todas, copia para dárselo a ellos. Y a la vez llamamos a que nos escribiera al Eddie y tú, no sé cómo se llamaba de ahí. Bueno, el nombre que tuviera. Cuando llegamos, nos dice que pudimos dar algunos papeles, pero nos dijeron que nos teníamos que retirar y que no podíamos hacer nada y que esta persona no nos iba a atender. Entonces Eddie dice, bueno, vamos, que nos vamos, pero tú estás loco. Y nosotros no nos vamos. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Habíamos ya cruzado la calle y todo, le vamos otra vez. Llegamos, las cámaras estaban ahí, prendiendo las cámaras, y empezamos a darle todos los papeles a los soldados y a cantar el himno nacional. Y entregamos la cosa y eso salió perfecto. Bueno, todos estos años seguimos en la lucha, ya yo prácticamente estoy retirada, no quiero saber más nada de eso porque creo que hicimos bastante. Yo tengo en mi casa, pero no tengo ayuda, tengo casi 90 VHS de grabaciones de muchas cosas, de todo, de la marcha del 11 de abril la tengo, hasta que empezaron a tirar los disparos. Pues. Pero lo tengo todo grabado, tengo la memoria que me queda, y yo no he escrito nunca un libro, pero no tengo ayuda para pasar todos esos videos. Tengo muchos videos, muchos. Gracias. Te felicito, Rey, y los felicito a todos por seguir un libro aquí. Gracias. Muchísimas gracias también a todos los que están conectados. Gracias por su paciencia, porque nos están viendo, nos están escuchando. Entonces, ahora me corresponde también presencial. Tengo el honor de invitar a conversar a Eddie Ramírez, y su currículum es larguísimo. Ingeniero agrónomo, magíster científico en entomología, posgrado en economía agrícola, vicepresidente de FUSAGRI, miembro de varias organizaciones no gubernamentales, director gerente, presidente de la Junta Directiva de Palma-Ben, que es filial de Petróleos de Venezuela, coordinador nacional de Asociación Civil Gente del Petróleo, miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Petroleros, articulista y autor de los libros Ni un paso atrás en defensa de la democracia y de la indoblegable sociedad venezolana, coautor de Petróleo y Gas, el caso Venezuela, coautor de Construcción y Destrucción de un País, Presidencias de Venezuela 1900-2020, y el coautor de 20 años de lucha por la meritocracia y la democracia. Bienvenido, Eddie. Después cuento la anécdota de Eddie. Gracias, Sánchez. Bueno, cuando uno está ante un auditorio de gente distinguida y querida, y además acompañado con amigos invisibles del aire, como diría Arturo Urner Pietro, y uno se siente realmente
desbordado, rejuvenecido, diría yo, lo cual es bien difícil. En alguien joven que esté rejuvenecido es complicado, ¿verdad? Pero me siento mucho más joven todavía hoy. Este libro realmente que darle el mayor crédito es a Beatriz. ¿Por qué? Porque Beatriz está en Venezuela, es ama de casa, está trabajando en el día a día, confrontando 100.000 problemas, como confrontan todos nuestros compañeros que están allá en Venezuela. Yo, en cambio, estoy en Canadá. Ya los hijos de mis hijas están grandes, ya más bien me cuidan a mí. Entonces, bueno, hasta por matar el tiempo realmente era muy cómodo ponerme a escribir. Y realmente el libro lo que pretende es dejar bien claro algunos hechos que sucedieron y que la gente se olvida. Una de las cosas que más he observado es que no se diferencia entre lo que fue el paro petrolero y el paro cívico. La gente habla del paro petrolero y lo refieren al paro de diciembre. En diciembre hubo un paro cívico al cual nos sumamos voluntariamente los trabajadores petroleros, sin que ni una petróleo ni gente del petróleo hubiese convocado. Así hubo un paro petrolero a raíz de los acontecimientos de la meritocracia, cuando desde el 26 de abril del 26 de febrero del 2002, publicamos los 34 más altos ejecutivos de PDVSA, publicamos en el Nacional un documento que se llamó Salvaguardemos a PDVSA. Esto desencadenó una serie de acontecimientos muy interesantes en los cuales los principales protagonistas fueron los delegados, no fueron los presidentes y los directores que tuvieron firmado el documento, sino los gerentes medios, gente como Horacio Medina, como Juan Fernández, como Juan Luis Hernández, como Juan Luis Santana, y desde luego la gente de refinación. La gente de refinación fue la que respondió de inmediato. El amigo Rogelio Lozada allá en el Palito, Gabriel García en Oriente, fueron los que, Edgar Rankin en Occidente, bueno, esos fueron los que realmente desataron esa crisis que ocasionó la salida de Chávez. Los trabajadores con esa iniciativa, claro, lógicamente se juntaron, también nos apoyaron la gente de la CTV, la gente de FD Cámara y la gente de los partidos políticos un poco en segunda línea, porque los partidos de aquel entonces estaban muy disminuidos. Y la verdad es que nosotros no queríamos mucho que se mezclara con la cosa política. Ese fue un movimiento espontáneo. Ahí nadie tenía relación con ningún partido político, nadie tenía pensando otra cosa. Eso estalló sencillamente porque se empeñaron en tomar esa colina, como lo dijo Chávez tiempo después. Querían tomar petróleo de Venezuela, la tomaron en ese momento, le dijimos hasta aquí no vamos a acompañar. Si ellos hubieran dejado únicamente al presidente, a Gastón Parra, ahí, bueno, nos hubiésemos sentido muy incómodos con Gastón Parra, pero el acabose fue cuando designan a 5 compañeros nuestros, buenos profesionales, pero que no tenían suficientes méritos para ser directores de Petróleos de Venezuela. Entonces, eso desencadenó ese movimiento que, bueno, culminó cuando el 4 o 5 de abril, nuestros amigos del Palito dijeron, se paró el Palito. Y efectivamente, eso fue el eslogan que más se repitió en toda Caracas. Y bueno, terminó con los sucesos y la masacre provocada por Hugo Chávez del 11 de abril. Cuando Chávez regresa, bueno, antes nos habían despedido a Horacio, a Juan, a cuantos, las siete nos despidieron con el Tito, que ese es el Tito. El Tito no fue cuando nos despidieron a los 23.000, sino cuando nos despidieron a 7. Regresó, nos pidieron perdón. Chávez nos pidió perdón. Nos reincorporaron a nuestro cargo, no solamente a los despedidos, sino también a los que habían sido jubilados forzosamente, que si mal no recuerdo, entre 12 y 15 compañeros que los obligaron a jubilar. Entonces, bueno, ahí realmente hubo la decisión, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? No queremos meternos en política, pero tenemos que lograr cómo acercarnos más a la sociedad. Ha habido una eterna, ¿qué palabra utilizar que no sea tan fuerte? Pero entre la sociedad venezolana y el petróleo nunca ha habido una relación armónica, por ponerlo en términos suaves. Ni los petroleros nos hemos logrado entender por el resto de la sociedad, ni la sociedad se ha preocupado por qué es lo que pasa en petróleo de Venezuela. La culpa probablemente muchas sea nuestra de que no se estudió suficientemente, como ha dicho Gustavo Cornell, que ha sido un gran crítico de los jefes que han pasado por petróleo de Venezuela y que no han escrito lo que ha pasado, lo que ha sucedido ahí. Entonces, bueno, un grupo tomó una decisión
dirigido por Horacio Medina, de crear el sindicato Unapetrol. ¿Por qué nace Unapetrol? Por la sencilla razón de que las persecuciones iban a seguir. David Rodríguez Araque, el comandante Fausto, no se iba a quedar con eso, ni Chávez iba a quedar con esa herida que le causaron. Entonces, para proteger a los trabajadores, Horacio tomó la iniciativa, junto con otros compañeros, de crear el sindicato Unapetrol. Y Juan Fernández, junto con otros compañeros, tomaron la iniciativa de crear Gente del Petróleo. Gente del Petróleo se crea para buscar esa relación más armónica entre los petroleros y el resto de la sociedad. Yo incluso agradezco que me hayan invitado a formar parte de los fundadores de Gente del Petróleo, pues ya yo estaba de salida. Eso fue en el mes de julio, y ya yo en octubre me tocaba jubilarme. Como efectivamente me jubilé en octubre del 2002, después me votaron del 2003, pero me jubilaba ahí. Entonces agradezco mucho a Juan. Juan se disculpó que no podía asistir, que tenía otros compromisos, pero nos deseó que tuviésemos éxito en este evento. Ellos toman esa iniciativa y ahí es donde se produce toda esos encuentros y desencuentros con la Junta Directiva y con el mundo político, hasta que culmina con el paro cívico del 2 de diciembre. El paro cívico convocado por todos los partidos políticos, que después nos sacaron el cuerpo. Pero todos los partidos políticos, la Coordinadora Democrática, representamos la Coordinadora Democrática, la Confederación de Trabajadores y Fedecámara. Bueno, ¿qué sucedió después? Que nosotros, que no nos habíamos metido en política, que no habíamos querido meternos en política, bueno, no nos quedó más remedio, estamos fuera de PDVSA. ¿En qué vamos a poder contribuir con la relación con la sociedad civil? Ahí realmente estamos fuera de PDVSA, estamos votados. Muchas veces se dice que el paro duró hasta 3 meses después, hasta febrero. Mentira. El paro termina cuando nos votan. Cuando tú estás votado, no estás en paro, estás fuera del punto. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces empezamos a ver qué hacemos. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, nos organizamos bien en grupos con delegados en las distintas regiones del país. ¿Y qué empezamos a hacer? Bueno, hacer denuncias de corrupción, denuncias de accidentes de trabajo, accidentes de todo tipo, ahí pateando las calles con la amiga Francia, con otros compañeros, Eric, veo que lo está por allá también en el fondo, que nos acompañó muchísimo, y desde luego las regiones, de toda esta gente que estuvo tan activa en ese entonces, ¿no? ¿Qué hemos logrado? Pero además de eso, participamos muy activamente con los partidos políticos para organizar las elecciones. Hubo un momento cuando decidimos no acudir a las elecciones, que fue en el 2005. Y eso ha sido un proceso mal entendido. ¿Por qué no votamos en el 2005? Bueno, porque nadie quiso votar. ¿Y por qué nadie quiso votar? Porque todos los partidos políticos decidieron que no iban a lanzar candidatos. ¿Y por qué? Y se los digo con razón, porque tuve la oportunidad de entrevistarme con todos los líderes políticos, no como Eddie Ramírez, sino que a través de nuestro querido amigo Alberto Quiroz Corradi, en la mesa de reflexión, organizó unas reuniones con todos ellos. Ninguno dijo que podían sacar más de una docena de diputados. Esa es la triste realidad del paro, de la abstención del 2005. Entonces, ante esta situación que decidieron los partidos, bueno, no vamos a lanzar ningún candidato, no vamos a lanzar, ¿por qué? Porque vamos a quedar ridículos, no tenemos gente, estamos de capa caída. Después se trata de decir, no, bueno, que es que con el paro, con la abstención del 2005 le entregamos la Asamblea Nacional a Chávez. Mentira, la Asamblea Nacional estaba entregada. No teníamos más de una docena de diputados, pero ningún político sostiene esa verdad, sino que sencillamente tratan de pasarle. Pero además, ¿qué hemos hecho? Bueno, sencillamente hemos dedicado también a hacer algunos aportes para ver qué es lo que se puede hacer para recuperar la industria petrolera. No tanto PDVSA, no sabemos si se va a recuperar, no sé si va a recuperar, si va a ser del Estado, si va a ser privado. Eso corresponderá al mundo político tomar esa decisión. Lo importante es que nosotros hayamos dado algunos aportes junto con otras organizaciones, desde luego, no son solamente Gente del Petróleo y del Petróleo, pero algunos aportes para ver cómo se puede recuperar la industria petrolera venezolana. En esas entrevistas fueron de mucha índole, de entrevistarnos con Ali Moshiri, que era el presidente de Chevron allá en Venezuela. Bueno, porque algunos compañeros nuestros nos habían despedido por haber firmado. Esa aberración, una empresa transnacional que teóricamente tiene que cumplir las leyes laborales de la República. Bueno, Ali Moshiri, lo que me contestó, fui con el venerable Antonio Méndez. Lástima que no esté venerable
Antonio Méndez, que viene caminando. viene por ahí. Lo que pasa es que es un señor mayor ya, entonces por eso no llega a tiempo a... Antonio, ya que no está aquí, vamos a hablar más de él, pero con Antonio realmente pasé unas jornadas increíbles, porque con él andamos para arriba y para abajo visitando todas las áreas. Realmente no hubo un área donde no estuviésemos presentes en la asamblea de ciudadanos. El venerable trataba de enseñarme a mí refinación, y yo trataba de enseñarle a él la agricultura. Ni yo aprendí refinación, ni él aprendió la agricultura, pero pasamos unos ratos increíbles. Y por cierto, en esa gira tenemos que agradecer a quienes realmente nos atendían, eran los compañeros. Nosotros llegamos a las casas de Antonio Cardona, a las casas de distintos compañeros, porque no teníamos un centavo para sostenernos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia que hemos dejado aquí. Ha sido muy fácil. Ya yo había escrito 2 libros, entonces, bueno, agarré muchas de esas cosas, las metí aquí, le pedí a 20 compañeros que digan su testimonio y dice, ya hice mi trabajo y a Beatriz le tocó un poquito más. Otra cuestión que hicimos y que al menos me produjo mucha satisfacción fue visitar a los presos políticos. Yo me dediqué a visitar a la gente en el helicoide y visitar a la gente en Transmoderne, sobre todo, hasta que por fin me prohibieron ir. Ahí tuve esta oportunidad de interactuar con Baduel, con el señor Baduel, hablar un par de veces con él. La primera vez le reclamé, le dije, mira, tú, te doy mi solidaridad porque a ti te están violando tu derecho a una vida de defensa, pero tú no actuaste bien como comandante del ejército y como ministro de la defensa y tal. Él descubrió el bulto y tal, pero después conversé en 2 o 3 oportunidades con él cuando iba allá a moverse. Entonces, si algo agradezco yo en esta vida, es que me hayan despedido del Petróleo de Venezuela. Yo tuve la oportunidad de conocer gente de una calidad humana increíble. De resto, me hubiese jubilado con uno más. Tenía una trayectoria interesante dentro del sector agrícola. En el sector agrícola me conocía, en el mundo petrolero no he podido aprender el petróleo, ni mucho menos. Soy un simple divulgador de algunas cosas que escucho de otros y que trato de repetir para que se conozcan. Pero realmente esa ha sido la mayor satisfacción. A título personal, aprovechando que Beatriz también se tomó la libertad de hablar de ella, a su título personal, estando yo en Parnové, yo ingresé en Parnové en 1988 e ingresé por arriba, paracaidista, como director gerente técnico, porque estaban creando Parnové como filial de PDVSA para meterse en un área que era diferente, un área social, área de ambiente y el área de agricultura. Entonces, bueno, como me conocían a mí, me contrataron ahí como director gerente. Después, bueno, llegué a la presidencia y bueno, hice carrera ahí en Parnové. Y entonces, se me olvidó lo que iba a decir. a pesar de la rejuvenecido, realmente se me olvidó lo que iba a contar. Entonces, en esa oportunidad, tuve ocasión de interactuar con muchos presidentes, pues, de las filiales, con los presidentes del Petróleo de Venezuela, con los directores, pero nunca tuve la oportunidad de conversar con la gente, con los trabajadores petroleros. Mucha gente dice que los que fuimos despedidos eran todos gerentes, presidentes, etcétera. ¿Saben cuánto personal de la nómina diaria y nómina menor? 3.700 personas fueron despedidos. De la gente que hace el trabajo, que están en el pozo, perforando, haciendo todas esas operaciones que los petroleros dicen que son complicadas y que la gente piensa que no, que el petróleo sale solo como la agua de un pozo de agua, ¿no? Entonces, bueno, eso le agradezco a la vida que realmente vaya. Ahora no, ya me volvió no estoy tan mal. Recién llegado al Petróleo de Venezuela, nosotros distribuíamos los fertilizantes en aquel momento. Y entonces le dan una orden al presidente de PDVSA de que tiene que entregarle el fertilizante a un precio subsidiado cuando ya habían quitado parte del subsidio. Y entonces el presidente de PDVSA le da la orden al presidente de Parnové, que era Gruber, y Gruber me la da a mí, y le tenemos que entregarle a esta asociación a precios más bajos que el resto. Yo no voy a entregar eso. ¿Cómo que no voy a entregar? No lo voy a entregar. Hay un decreto de tres ministros diciendo que el precio aumentó. ¿Con qué cara le voy a llevar yo a una asociación de productores y decirle, mira, a ti te lo doy más barato, pero a aquellos no? Total que ahí me llama el viceministro de Energía y Minas y me dijo textualmente, él está cometiendo un suicidio en primavera. Le dije, mira, lo estaré cometiendo, pero yo no voy a ser utilizado. Al final se aclaró, resulta que como engañan a los presidentes, habían engañado a Carlos Andrés Pérez, le habían dicho, mira, Parnové tenía un compromiso de entregar ese fertilizante y no lo está cumpliendo. El presidente dijo, no, bueno, que cumple.
Así es una cosa. Me salvó Samuel Wilson. Y claro, Alfredo Gruber, que es muy buena gente, le dice, mira, yo quiero hablar más arriba. Y yo no voy a entregar eso. Alfredo Gruber me permitió hablar con Samuel Wilson. Samuel arregló, aclaró toda la situación y entonces, bueno, me quedé ahí. La otra fue que se empeñó Chavaldini en que tenían que alargarle la jubilación a un compañero nuestro que trabajaba conmigo, buen trabajador, pero que realmente no se justificaba extenderle la jubilación, sino sencillamente quitarle y que alguien lo contratara, otra unidad. Pero Chavaldini casi me vota, tuve la suerte que lo votaran a él antes que a mí. Bueno, quisiera saludar primero al presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros del Petróleo, Pedro Castillo, y al señor Antonio Méndez, conocido en los bajos fondos como el venerable Antonio Méndez. Muchas gracias, muy amable por estar aquí conmigo. Realmente me siento abrumado por tanto cariño y tanto afecto. Así que muchas gracias a Horacio y muchas gracias al organizador. Yo no me puedo quedar con esto en el bolsillo. Fuimos al Capitolio a entregar un documento. Cada quien iba por su lado. Cuando el diputado Molina salió a recibir el documento de él, se aparecieron los estudiantes, pancartas, los periodistas y los rojos rojitos violentos. Entregamos el documento, salimos corriendo y me toca a mí, Eddie. Vámonos, nos metimos en una tienda, doblamos la bandera a la estación de Metro Capitolio, que saben cómo es. Llegando a la plataforma llegó el tren. Había como 50 personas allí, más nosotros dos, los rojos allá. Se abre la puerta, sale la gente, vamos a entrar. Y Eddie se pone a un lado. Que pasen las damas primero. Así nos salvamos. Un buen recuerdo fue cuando fuimos a Katia. Tuvimos 3 eventos fuertes y la amiga Lisette ahí me menciona el libro pues, de Gracias a la Democracia, específicamente a la amiga Lisette Beren, que realmente el cateazo que fue tremendo realmente. Eso entramos perfectamente, estábamos muy bien organizados, pues, pero no organizaron la salida. Allá a plomo. Después el petarazo y el guaidazo fueron eventos realmente, nos tocó, disfrutamos ese aire, ese poco viciado. Querido venerable. Sí. No, primero. Antonio Méndez. Buenas noches, y yo quisiera primero que todo pedirle disculpas por haber llegado tarde, compañía de mi amigo Pedro Castillo. Pero ustedes comprenderán que un país que me están ustedes, la palabra que voy a decir yo, manejando esta realidad horrorosa y tremenda con ideas. No te lo dejo ahorita todo el cuento, pero no tenemos por lo menos 1 hora y media perdido, porque agarramos una interestatal que nos sacó de ahí, estábamos cerquita de aquí de la universidad, y nos fue botar otra vez para Coral del Frío. Tengo 1 hora manejando. No, pero bueno, no quiero pasar eso, ya con esto creo que me declaro absolutamente que no soy muy citadino, pero es mucho más humilde. Pero para enseñar las palabras que yo quería decir, esta mañana, por casualidad, yo siempre le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite agarrar un dato. En un programa de radio de Oscar Aza, gran amigo de Horacio, que siempre lo oigo, estaba repitiendo un programa que se dio una entrevista a estos que son muy famosos, la familia, ¿cómo se llama? Gloria Estefan y otros. Y una de las frases clave que dijo, te doy gracias a ti. Una canción que creo que la sacaron o la van a sacar ahorita mismo. Doy gracias a ti. El primero agarran dándole gracias a Dios por la oportunidad
que me dio de conocer a este caballero de Cali, gran amigo Eddie Ramírez. Compartimos muchísimas horas de carretera, muchísimas horas de conversaciones en grandes asambleas en las diferentes regiones petroleras. No quiero citar todos los nombres. Y doy gracias también a Dios por la cantidad de personas que conocí. Yo me imagino que Eddie me acompaña en este sentimiento, de gente que todavía tiene la esperanza, están convencidos de que el solo hecho de haber tomado esa decisión por voluntad personal, propia, de defender principios y valores, de una manera que queríamos tanto, todavía tienen la esperanza de que van a recibir justicia. Y yo quería una vez más ratificar ese agradecimiento, porque este libro es creo que el tercero o el cuarto. Tú sacaste primero el de una sociedad indoblegable, después sacaste uno con mi amigo Rafael Gallego, y ahora con Beatriz, y refleja muy bien el esfuerzo, la dedicación, la pasión que tú le has puesto a esto. Y cuando hablo en nombre como petrolero, otra de las cosas que te quiero siempre agradecer es que tú nunca tuviste, la palabra no es mezquindad, no, la nobleza, que cada vez que íbamos a unas asambleas de trabajadores, siempre teníamos que ir hermanados. Y uno de los defensores de eso fue cuando vaya gente del petróleo, tú tienes que ir conmigo para como una petróleo. Y efectivamente, los llenos eran totales. Tú hablando de la importancia de este petróleo como instrumento de la sociedad y los petroleros para la parte de conocimiento, de la cuestión política, la cuestión de ciudadanía. Y yo, con la responsabilidad de siempre estar enterando a nuestra gente de lo que estábamos haciendo del lado de la defensa de los derechos laborales. Entonces, para finalizar, no se más largo, espero que de alguna manera ustedes transmitan esto a los amigos, un agradecimiento a todos los colaboradores nuestros que están en esa zona. Me acuerdo de Ramón Marcano en Valencia, de Antonio Martínez de Martín Monaga, allá nuestra amiga, la morenita Elizabeth Bella Lagunilla, de la Costa Oriental del Lago, Fátima, que está en México. Tantas personas que si no hubiera sido por este compromiso, yo jamás hubiera tenido oportunidad de conocer a tantos compañeros que han entregado su vida, entregaron su vida a la petrolera y que todavía tienen esperanza de que se le haga útil. Muchísimas gracias y perdón. Gracias. Bueno, sí, definitivamente. Y este hombre que está aquí, perdónenme señal, yo soy mi hermano de toda la vida, y no sé que no le gusta tampoco que le hagan esto, pero ustedes son unos referentes a nivel nacional de progreso, porque son los que han mantenido, pero lo invito, la verdad, en serio, hay muchísimos compañeros referentes, ¿no? Y yo solamente estoy aquí ahora porque no vayan a creer que voy a tomar el puesto de Vladimiro Mujica, un amigo el cual conozco hace 50 años. Quizás un poquito más, pero bueno, en algo 50 años, y que cuando estuvimos conversando, en Caracas se bautizó el libro, por supuesto no pudo estar él ni lo que estamos acá. Beatriz asumió ese rol correctamente, y la madrina fue Carolina Jaime Correa. Entonces, como estamos haciendo aquí, decidimos, bueno, vamos a buscar un padrino, y el padrino pensamos que es Vladimiro Mujica. Vladimiro iba a estar acá, de hecho me consta porque habíamos hecho ya los arreglos. Él está en su año, ¿cómo se llama? Sabático. Año sabático en San Sebastián, en España. Como voy a tratar de leer aquí, tuve que hacer un resumen porque Vladimiro es tan malo que me envió su currículum, pero en el formato de los científicos, y eso es prácticamente imposible para mí, ¿no? Entonces tuve que hacer un resumen muy breve, y Vladimiro es un prestigiosísimo científico venezolano a nivel mundial, y bueno, la Universidad de San Sebastián le pidió que mañana tiene que dictar una charla en Montevideo, y no había forma ni manera de conectar aquí y estar en Montevideo en la charla. Él de todas maneras
envió un mensaje, lo vamos a ver ahora, pero yo me voy a permitir un minuto para leer acá su currículum resumido, lo que yo puedo resumir. Seguramente que me va a decir que me faltó, que me sobró, pero no importa. Esta es la idea. Vladimiro Mujica es químico, graduado en la Universidad Central de Venezuela, con un doctorado en química cuántica en la Universidad de Uppsala, de Suecia. Uppsala. No, no sé. Y tiene además, es un becario postdoctoral en química teórica de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Es ampliamente reconocido en el mundo de la investigación en el ámbito mundial e invitado permanente en programas académicos y de investigación en diversas y reconocidas universidades a nivel mundial. En Venezuela, en el CONICYT, Vladimiro Mujica condujo programas de investigación en el sector de los hidrocarburos. Todas esas investigaciones que condujo en el CONICYT era entre las universidades nacionales, INTEVER e IBI, en un programa extraordinario denominado Agenda Petróleo, el cual en lo personal tuve oportunidad de conocer muy bien y coordinarlo por un año, hasta que los depredadores decidieron eliminarlo y fue liquidado en el año 2012. Yo creo que la historia hubiese sido también distinta con un programa como la Agenda Petróleo. Además de esto, el doctor Mujica, como debería en realidad decirse, ha estado siempre muy vinculado a organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Yo creo que muchas son las organizaciones que conocen y reconocen el trabajo de Vladimiro en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de la interrelación con el mundo político. Y en el exterior, actualmente es vicepresidente de Benamérica y es el presidente de la asociación Casa Venezuela Arizona. Entonces, para que Vladimiro haga su presentación como padrino del libro y después procederemos al bautizo, espero que todos podamos contribuir con un petadito de esto para que el bautizo sea comunitario en el buen sentido de la palabra. Adelante, Pedro. Bueno, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas, porque con la circunstancia en que estamos millones de venezolanos fuera de Venezuela, ya no se sabe qué corresponde decir. Yo estoy en España, en San Sebastián, y así que donde se está realizando el evento físicamente, que me imagino que será en Florida, tendremos unas 6 horas de diferencia. Yo no quisiera comenzar mi labor de padrino, porque me han hecho el honor Eddie y Beatriz de nombrarme padrino de este libro. No quisiera empezar mi labor de padrino, decía, sin dejar de reconocer que es un gran orgullo tener semejante ahijado literario y que para mí en verdad es un honor ser el padrino de este libro, donde se intersectan 2 historias. El título, por supuesto, es claramente sugestivo de eso, 20 años por la meritocracia y la libertad, y se intersecta la historia de gente del petróleo y una petróleo. Y la intersección de esas 2 historias también está entremezclada en toda esta trama, la historia de Venezuela, y sobre todo la historia de los primeros años, cuando la sociedad, primeros años de enfrentamiento entre Venezuela y el chavismo, entre Venezuela y el régimen de Chávez, cuando los venezolanos empezaron realmente a descubrir la naturaleza de aquello a lo cual se estaban enfrentando. Y cuando se empezó a establecer con toda claridad que buena parte de la responsabilidad de la llegada de Chávez a Miraflores estaba en el debilitamiento de los partidos políticos, y que eso por un lado, y por otro lado el hecho de que los sectores que estábamos llamados a defender la democracia no lo hicimos con todas las herramientas, y mucha gente no se percató. Yo no quisiera incluirme en ese grupo porque yo nunca confié en lo que estaba ocurriendo, pero digamos, para asumir la responsabilidad colectiva,
Mucha gente no entendió la naturaleza de lo que había y de lo que estaba ocurriendo, y gente que después se hizo profundamente adversarios al régimen de Chávez no entendieron al comienzo de lo que esto traía realmente, y que era un intento de populismo autoritario, y que ese populismo autoritario iba a la postre a acabar con la democracia venezolana y a debilitar profundamente las instituciones. Entonces, uno de los episodios más importantes que este libro recoge es precisamente el despertar de la sociedad civil. Y el despertar de la sociedad civil empujada por un sector que, lo dice el mismo libro, los venezolanos percibíamos como algo distinto al resto de Venezuela, que eran los petroleros. Se hablaba de los petroleros y se hablaba de ellos como si ellos fueran otro país. En verdad, los venezolanos tampoco entendimos a tiempo que el hecho de contar con una industria petrolera de primera en términos internacionales dependía sustancialmente de que nosotros tuviésemos ingenieros, economistas, gerentes, empleados de la industria que la transformaron en lo que luego se convirtió, y que el acto de nacionalización de la industria petrolera que hizo el presidente Carlos Andrés Pérez, que por cierto se están celebrando, hay varios libros de celebración de Carlos Andrés Pérez, tuvo un rol fundamental pues, en el relanzamiento de la industria y muchas otras cosas. Entonces, el descubrir en este libro toda esa intersección de historias es realmente, bueno, para mí es conmovedor, y es a su vez un recuerdo muy importante, porque yo veo aquí nombres, por supuesto los de Eddie y Beatriz, pero también está el de mi amigo muy cercano Horacio Medina, Mireya Ripanti, María de Oteiza, Juan Fernández, Elías Santana, y aquí se recuerda también la alianza que hubo entre varias organizaciones, Ciudadanía Activa, el Movimiento 1011, Queremos Elegir, que estaban detrás de la Alianza Cívica, y eso se conformó una alianza de la sociedad civil con gente del petróleo. Y entonces ahí aparecen también, aparte del nombre de Elías, los de Chugo Torrealba, Leonardo Carvajal y una extraordinaria mujer que murió hace poco tiempo, Olga Ramos. Eso es la sociedad civil que descubrió que, viniendo de allí, es muy importante que eso lo entendamos, que la meritocracia no era suficiente para ni salvar a PDVSA ni para salvar al país, y que hubo que entender que había que meterse en el juego político, y eso fue un descubrimiento duro y complejo para nuestros amigos de la industria petrolera, porque eso no era lo que estaban acostumbrados a hacer. Y todo lo que precipitó los acontecimientos de abril de 2012, bueno, fueron pues determinados en una parte muy importante por lo que el gobierno de Chávez quería hacer con la industria. Pero eso el país lo entendió a medias, porque se percibía y se le llamaba el paro petrolero. Y no era un paro petrolero, era un paro de la sociedad civil. Entonces, bueno, yo no quisiera extenderme mucho más. Esto es un relato extraordinario que los venezolanos deberíamos, independientemente de que seamos petroleros o no, de que tengamos algún vínculo. En particular, yo tuve un vínculo muy cercano con Intevep y con toda la industria petrolera, porque yo era el presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Petroleras del CONICIT, y en ese carácter tuve una relación muy estrecha, aparte de la que después apareció con el tema político y que ha persistido durante todos estos años de enfrentamiento. Entonces, yo no quiero decir más, o no quiero pasar por un padrino que se toma más tiempo del que corresponde, pero en verdad felicito a Eddie y a Beatriz por este extraordinario logro, e insto a los venezolanos y sobre todo a los jóvenes, los jóvenes que han crecido bajo este horror de este régimen autoritario y populista, a que se enseñen a ellos mismos sobre lo que era el país antes y lo que era la industria petrolera antes de que la destruyeran. Ahora nos estamos preguntando si cuando entre Chevron vamos a pasar de 600.000 a 900.000 barriles, cuando Chávez encontró la industria estaba produciendo 3,5 millones de barriles por día.
Entonces la destrucción ha sido enorme, a su vez se la ha convertido la industria en un instrumento de dominación del populismo. Pero bueno, ya no me corresponde a mí decir más. Felicitaciones nuevamente, a distancia, quisiera estar allá con ustedes. Un abrazo a Eddie, a Beatriz y a todos los que están allí presentes. Antes de darle aquí, Aguinaldo, nuevamente a los maestros de ceremonia para iniciar el ritual del bautismo. El doctor Mujica, obviamente, se dio cuenta cuando estaba abordando el vuelo de que había dicho 2002. Entonces, en una forma, él me llamó urgido, me dijo, tengo que repetirlo, y yo pero ¿por qué? Porque dije 2002. Es que, yo digo, bueno, pues es que, ¿cuál es la diferencia? 2002, 2012 y 2022, cada 10 años todos seguimos en el mismo punto. Entonces, él quedó complacido con eso, pero me dijo que presentaba su disculpa por ese lapsus que tuvo en ese momento, y no había chance de grabarlo nuevamente. Entonces, creo que lo que queda es el ritual del bautizo, y decirles que tenemos que insistir por todo lo que has dicho, muchas de las cosas que dijo Eddie, lo que dijeron los quienes han digamos, intervenido hoy en muchos de los mensajes. Es necesario que nosotros hagamos conocer esta historia. Yo creo que es vital, importante, por pedazos, por secciones, ustedes recuerdan algo que se llamaba Petróleo en Gotas. Sí. Bueno, entonces puede ser la historia en gotas, o algo así. Pero yo creo que es demasiado importante hacerlo, y aquí lo dejo con Francia y con Eduardo para que procedan entonces con el bautismo. Bueno, nos corresponde llamar al autor, a los autores, pero es que está presente. Yo quisiera que venerable Antonio nos acompañara, que estaba aquí. Esta flor se la trajimos para Bueno, mire, aquí estuvimos buscando varias opciones para el efecto de los autistas. Ya con esto vamos a terminar. Ya bien. Quiero decirles a todos los que están acá presentes que esto está grabado, que lo van a poder tener en la plataforma Bienvenido Venezolano, que el señor Pedro Cabrera, y Alexis, que también trabaja en la plataforma. Ahí lo van a poder ver como... Bueno, pero vamos a estar primero con ustedes. Al final, estoy viendo varias opciones para el bautismo. Finalmente nos quedamos con la opción tradicional, pero pensamos primero en más bien vaciar sobre el libro hojas verdes, ¿verdad? De vuestra vitalidad, de ecología, etcétera. Para mí se nos ocurrió, pensamos en traer más bien, bautizar el libro con asfalto, por las calles que caminamos tanto, por las tantas calles, tantas marchas que este grupo patrocinó y participó, y muchos de ustedes, los que están viéndolo y los que están aquí presentes. Pero triunfó la tesis femenina. Entonces aquí estamos bautizando el libro con rosas rojas. Yo traje una caja donde la red de tipo, pero no me la dejaron entrar porque todo es Esa es la idea. Como dice el ritual, ha concluido el acto. Gracias a todos ustedes, gracias por su presencia. Fue un acto emocionante, fue un gran reencuentro, por encima de todo, un encuentro humano, de hermanos, que creo que aquí de nuevo se comprometen a seguir en el país. Y aquí al lado hay un pequeño refrigerio, que como dijo Eddie, el encargado de la champaña era, pero no se la dejaron. Gracias.